chiquititas, no sé dónde parar. Así que no me voy a hacer cargo de esto. Le digo al mejor ministro de Economía de toda la historia del mundo mundial que esto es patrimonio exclusivo de Esteban Rafele. No sé su DNI, no se lo pienso decir al aire. Pero ¿O bueno, tenés alguna duda? Del mismo modo que yo hice el resumen del año del Chiquitapia, Rafele va a hacer el resumen de lo más importante del año en una de las cuestiones más importantes que tiene este país. Buscábamos la manera de hacer un balance si hablamos de economía en 2026 o en 2025 o en prácticamente cualquier año de la economía argentina. Estamos hablando del dólar y creo que el rasgo particular en esta montaña rosa que fue el dólar en 2025 fueron las distintas mentiritas que fue diciendo el gobierno para tratar de contener las expectativas sobre el tipo de cambio. Mirá, nos vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a empezar por comienzos de año. Si ustedes recuerdan, el dólar viajaba en torno a los 1.060 pesos el dólar minorista. Wow. En enero, febrero. Furor, vacaciones afuera, Brasil, el Caribe, Miami, bueno, todo eso con un dólar recontra barato para los argentinos. Se iban como 1.000 millones de dólares por mes en aquellos meses. Y empezaba a haber alguna tensión porque, bueno, había que negociar con el FMI y el gobierno prometía salir del cepo en algún momento. Lo decía Milei de esta manera. Si ustedes recuerdan, había un crawling peg, el dólar subía 2% mensual y Milei anticipaba que iba a pasar a 1% mensual a partir de febrero y que en algún momento el crawling peg iba a bajar porque la inflación iba a bajar y entonces el tipo de cambio iba a dejar de actualizarse al 1% con una inflación que, según Milei, iba a ir a la baja. El primer target de inflación era llegar al 2,5% aproximadamente. Y si teníamos 3 meses, bajábamos el crawl, que era de 2%, y le sumés la americana. Sí, lo bajó el Banco Central. Entonces das 2,5%. Sí. Entonces bajás la inflación. O sea, bajamos el crawl. Sí. A partir de febrero está corriendo el crawl al 1%. Lo que va a pasar, que tarde o temprano, la inflación va a colapsar a un nivel del 1,5%. Es decir, entonces en ese momento, es como, pensá que en dólares tenemos deflación nosotros. Y ahí vas a bajar de vuelta el crawling peg. Y ahí, lo podríamos hasta eliminar también. A cero. O sea, el dólar va a quedar fijo, el oficial. Bueno, a ver, vamos por parte. Muy importante esto. Recordá algo, que el 31 de diciembre del 2025 no va a haber más cepo. 31 de diciembre de 2025. No va a haber más cepo. En algún momento de este año se va a ir levantando el cepo. En algún momento de este año se va a levantar el cepo. Perdón, ¿esta fue la entrevista? Esta fue la entrevista. Esto fue un 17 de febrero, 3 días después del escándalo Libra, y fue una entrevista que estuvo intervenida por Santiago Caputo. Ustedes la recordarán. Esto quedó enterrado justamente por aquel episodio, pero quiero traer dos conceptos. Milei decía, el crawling peg del 2% hizo que Argentina tuviera deflación en dólares, decía Milei. ¿Por qué? Porque había una inflación inducida que era ese 2% que se actualizaba el dólar y la inflación estaba por debajo de eso. La inflación bajó, bajamos el crawling peg, entonces la inflación va a seguir bajando rápidamente y va a ser de 1 y pico por ciento rápidamente y ahí sacamos el crawl. Bueno, eso no pasó, la inflación siguió en torno al 2% y Argentina tenía que acelerar para salir del cepo. Pero Milei anticipaba que el dólar, sí, iba a caer como un piano. Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. 600, el dólar se va a caer como un piano, spoiler, no pasó. Así llegamos al 12 de abril, día que el gobierno anuncia el acuerdo con el FMI, una importante inyección de unos 12.000 millones de dólares del fondo para abrir parcialmente el cepo, eliminar las restricciones para las personas, aunque continúan para las empresas. No pasó esto del crawling peg que se elimine porque la inflación bajaba, lo que pasó es había que hacer algo porque el Banco Central no dejaba de vender dólares y ya se estaba quedando sin, y el fondo encima reclamaba juntar dólares para pagar la deuda que el país tiene con el propio fondo. Cadena nacional de Javier Milei, 12 de abril, y Milei promete que para fines de mayo va a haber una inyección de dólares tal que las reservas brutas
del Banco Central iban a estar en los 50.000 millones de dólares. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Llegó fin de mayo, las reservas quedaron muy por debajo, en torno a los 37.000 millones de dólares las reservas brutas. Actualmente, de hecho, están un poquito arriba de los 43.000 millones de dólares. Hacemos la distinción, estamos hablando de reservas brutas, las que cuenta el Banco Central. Dentro de eso están los que se llaman las reservas netas, las que puede usar el Banco Central, que son significativamente menores. De hecho, el gobierno está ahora juntando dólar arriba de dólar para pagar un vencimiento de deuda el próximo 9 de enero, y así como está, no llega. El equipo económico entonces tenía que explicar el nuevo programa de flotación entre bandas, con una banda superior que subía a un ritmo del 2% mensual, todos los días un poquitito, y una banda superior que bajaba, la banda inferior bajaba todos los días un poquitito al 2% mensual también. Y para Federico Furiase, director del Banco Central, uno de los integrantes de la mesa chica de Toto Caputo, el programa estaba diseñado para que el dólar fuera al piso de la banda. Los fundamentos macro están diseñados para que tarde o temprano el dólar vaya más cerca hacia el piso de la banda. Todavía lo estamos esperando, ¿eh? El dólar no paró de subir, empezó a tocar el techo, tocó el techo, y nunca, pero nunca amagó con ir al piso de la banda, que era el momento en el cual el Banco Central iba a comprar dólares e iba a acumular reservas. El dólar arranca esta flotación, ustedes recuerdan, el primer impacto fue positivo, el dólar no se disparó con la apertura del cepo, subió al torno a los 1.200, volvió a bajar a un valor en torno a los 1.100 pesos, pero de a poquito empezó a subir. Llegamos a julio, 2 de julio, el día en que con un dólar minorista en torno a los 1.237 pesos y subiendo todos los días un poquitito, todos un poco inquietos, el mejor ministro de la historia de la humanidad, Toto Caputo, decía la frase que quedará en remera. Bueno, siguiendo con eso, entonces vamos a contestar otras de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Y los campeones no se la perdieron. Fue espectacular la frase. Yo quiero vender almohadones, así como dicen vive, ríe y ama. Le voy a poner una, no te la pierdas, campeón. Comprá, no te la pierdas, campeón. Yo ya no puedo disociar entre Toto Caput, el columnista que tiene Areberco, sí, y Caputo. No puedo disociar. Tienen la misma voz, el mismo tono de voz. Los campeones efectivamente compraron un mes después, el 1 de agosto, el dólar estaba en torno a los 1.375 pesos. En un mes había subido 11%, y fue el momento, otro de los highlights del año, entrevista en Neura, Fantino, Javier Milei, cae el equipo económico sin facturas, no llevaron nada, pero estaban todos ahí y nos dieron esta pieza. No, realmente no está muy claro, está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Igual se desmembró bastante ese equipo. Bueno, uno sí. canciller, el otro se va a Chile, uno diputado. Se fueron corriendo, sí. Pero el dólar siguió flotando para arriba, no para abajo. Y el 22 de septiembre apareció alguien que se hizo, digamos, ya estás como en tu casa, amigo. Pasá, bienvenido a Scott Bessent, secretario del Tesoro, que empezó a intervenir en el tipo de cambio por Twitter. Una cosa increíble, empezó a tuitear nuestro queridísimo secretario del Tesoro. 22 de septiembre, 1.438 estaba el dólar minorista en aquel momento, no paraba de subir. Bessent anuncia que iban a ayudar a Argentina. Whatever it takes fue la frase que usó Scori. Y bueno, efectivamente ocurrió, porque
Tuvo que intervenir bastante nuestro querido secretario del Tesoro y hasta justificar puertas adentro y puertas afuera lo que estaba haciendo. 22 de septiembre te decía, el dólar a 1.438, tuitea por primera vez Scott Bessent. 9 de octubre compra pesos por primera vez Scott Bessent. El tipo de cambio ya estaba en 1.460, estaba tocando el techo de la banda de flotación. Aparece el secretario del Tesoro, vende dólares, compra pesos y lo justifica de esta manera. How does a $20 billion bailout of Argentina help Americans? You're the president's point person. Le preguntan cómo puede ser que un rescate ayude a los americanos. Who are feeling the pinch, including America's farmers, why the United States is helping out Argentina? Explicarle a los granjeros por qué estamos ayudando a Argentina con 20 millones de dólares. Dice. Y Bessent dice, bueno, no hay un bailout, no hay un rescate acá. ¿Por qué lo llamas un rescate? En la mayoría de los rescates vos no haces plata. Y el gobierno de Estados Unidos está haciendo plata con esta operación, ayudando a ganar una elección a uno de nuestros mejores aliados en América Latina. Preferiría usar herramientas económicas pacíficas y acá habla de, bueno, crear aliados a través de la incidencia en elecciones, con este caso con ayuda económica. Lo que no decía en ese momento Scott Bessent, que supimos después, es que la operación efectivamente redundó en un beneficio económico para Estados Unidos, que compró los dólares, compró los pesos, puso esos pesos a interés en el Banco Central, hizo una tasa de inflación que estaba altísima y después vendió esos pesos, se hizo de los dólares, con dólares que compró Argentina, que le vendió a Argentina con el swap. Bien. Con el swap por 20.000 millones de dólares que el propio Estados Unidos le estaba firmando al Banco Central de Santiago Bausili. El 15 de octubre esto sigue porque el dólar seguía subiendo y Bessent anuncia que no iba a haber solamente 20.000 millones de dólares de swap, sino que además iba a haber otros 20.000 millones de dólares para Argentina que iban a aportar bancos de inversión, JP Morgan y otros, para invertir en activos argentinos, en deuda argentina. Decía Bessent en una ronda de prensa con acreditados en la Casa Rosada: estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda. Así que esto sería un total de 40.000 millones de dólares para la Argentina. Y dijo que es una solución del sector privado para Argentina. Sobre esto, ese mismo día le preguntaba Esteban Trebuch en La Nación Más a Toto Caputo, y Toto Caputo decía lo siguiente. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones. Estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero el mensaje más importante de Bessent es: todas las herramientas financieras están arriba de la mesa para, Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas necesarias para que a los argentinos les vaya bien. Ustedes lo escucharon bien, estamos trabajando en una facilidad por otros 20.000 millones. Otros 20.000 millones es lo que decía Toto Caputo, aunque vinieron las elecciones, el dólar antes de las elecciones llegó a 1.520, le va bien al gobierno las elecciones, un poco por el temor de que Trump había dicho, miren que si le va mal yo me voy, y ustedes quedan con el dólar como un barrilete, baja el dólar a 1.450, Caputo recupera un poquito el aire, recupera un poco la confianza, va a un seminario al encuentro de líderes del cronista, esto fue el 10 de diciembre, pero dice ahí, en ese momento, que esos 20.000 millones de dólares que estaban trabajando, que ustedes lo acaban de escuchar, le reconoce a Trebuch que estaban laburando en un crédito por 20.000 millones de dólares, era Tocuen. Y como dice Maradona, Tocuen es cuento. Aclaro alguna otra duda que seguramente hubo, que otros de los intentos estos de generar ruido, que viene más por el lado financiero, que era el cuento de que los bancos nos iban a prestar 20.000 millones de dólares y ahora es un fracaso porque nos van a prestar 5.000. Bueno, lamentablemente la gente no tiene los conocimientos, la experiencia
en lo financiero como para entender el tamaño de la estupidez de lo que se está diciendo ahí. Porque cualquiera que tiene algo de experiencia en esto sabe que no hay ninguna posibilidad que los bancos le presten 20.000 millones de dólares a Argentina. Era una estupidez, era un cuento, era lo que le había dicho él mismo a Esteban Trebuch hacía un par de meses. ¿Alguien quiere pensar en Trebuch? No, yo creo que hay que pensar en cómo Caputo juega al truco. Tipo, te canta la falta en vivo con dos figuras. Y lo hace recurrentemente y hasta ahora le viene saliendo bien. Y es lo mismo que hizo justamente cuando, después de las elecciones, con el panorama financiero un poco más calmado, pero con dudas hacia adelante sobre el sostenimiento de un tipo de cambio que estaba muy sobre el techo de la banda de flotación, con un banco central urgido en recomponer reservas, entre otras cosas, porque tiene que pagar deuda y le tiene que pagar al FMI que le reclama justamente juntar dólares. Bueno, Caputo iba a la UIA el 13 de noviembre y también decía en ese momento con mucho acting, viste así, sacando el pechito, manito en el bolsillo, la otra manito en el pulsador que va cambiando las filminas de la presentación, decía que las bandas de flotación estaban bien calibradas. Si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda. 13 de noviembre te decía, las bandas están bien calibradas. Lunes 15 de diciembre, ayer nomás, con el dólar a 1.475 pesos, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, anuncia el nuevo esquema de flotación de bandas. Respecto al régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Traducido, las bandas cambiarias dejan de actualizarse al 2% mensual fijo, un poquito todos los días, para actualizarse por inflación en función del último dato conocido. Por ejemplo, una nueva banda a partir de enero va a subir la banda a 2,5%, que fue el último dato que conocimos en INDEC de noviembre. Con lo cual, tan bien calibradas las bandas de flotación, como decía el ministro, no estaban y hubo que recalibrarlas. Esto lo que va a hacer es, le va a dar más margen al Banco Central para acumular reservas, pero a costas de que el dólar vaya más arriba de lo que piensa el gobierno. Fue largo este trayecto, este recorrido, fue una linda montaña rusa con muchas subidas y algunas bajadas, las subidas más abruptas que las bajadas, pero me parece que quedó claro la cantidad de mentiritas que nos dijo el gobierno sobre el precio del dólar. Falacia ad populum. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dígala. ¿Qué imaginas que pasa el año que viene? Qué buena pregunta. No tengo la menor idea. 26, pero espectacular. Bueno, espero que sea lo espectacular que espera el ministro. Argentina tiene que pagar mucha deuda, tiene que juntar dólares para pagar la deuda o volver al mercado. Si vuelve al mercado será una buena noticia para el ministro de Economía. Si no puede volver al mercado, habrá que hacer un esfuerzo para pagar la deuda y en ese caso se puede ir más arriba.